el número sí o sí. Y no es necesario, ya que no va a haber diferencia colocarlo o no. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a hoy día resolver algunos ejercicios de la hoja de trabajo. Y aquí vamos a ver, en este caso, este problema, por ejemplo, ¿sí? Donde nos piden hallar el dominio y el rango de los gráficos de las funciones mostradas. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, tenemos acá esta función. Para el dominio nos vamos a guiar de aquí, ¿sí? Vamos a colocar mejor aquí. Entonces, el dominio empieza abierto en 2, ¿sí? Entonces será abierto en 2. De hecho, que es abierto en 2. ¿No? Como vemos, el dominio empieza ahí. Empieza ahí, ¿sí? Sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Sigue aquí. Sigue aquí cerrado. Sigue aquí, etc. Sigue ahí y termina acá. Es el dominio, entonces ha venido aquí todo esto, ¿no? Entonces así el dominio, ¿no? El dominio ha venido la X, que de la X nos va a dar el dominio de la función. Entonces ha venido más o menos así. Todo esto, ¿eh? El dominio ha venido desde aquí. Abierto en 2, en menos 2 y cerrado en 3. Entonces vamos a escribir eso. Repito, una forma de visualizarlo, ¿no? Trazando verticales. Empiece abierto en menos, porque aquí es abierto. Hagamos las rectas verticales, aquí cerrado, hasta cerrado en 3. Entonces escribimos así, ¿no? El dominio de la función f, como observas, el dominio de la función f va a ser igual a abierto en menos infinito. A ver, disculpa, abierto en menos 2 y cerrado en 3, como observas en la gráfica. Listo. Abierto en menos 2 y cerrado en 3. El rango está en el eje vertical, desde aquí hasta acá. Entonces vamos a hallar el rango. Como observan ustedes, el rango está aquí. La curva empieza acá. Entonces empezamos a trazar horizontales. Cerrado, cerrado, sigue así, sigue así. Acá, por ejemplo, cerrado, abierto, cerrado, prevalece cerrado, sigue siendo cerrado, y viajando acá, debe tocar las rectas horizontales, deben tocar a las curvas. ¿Con el problema? ¿El problema? Seguimos. ¿No hay problema? ¿Problema? Ahí se terminamos. Entonces el rango viene aquí, mira, viene todo recorriendo todo este trazo. La Y ha recorrido todo este camino, ha recorrido todo este camino hasta 3. Como acá es cerrado, pues en 3 es cerrado. Porque es cerrado, porque acá es cerrado. Entonces el rango de la función sería rango de la función, voy a poner acá acostadito. Entonces el rango de la función es, va a ser igual al rango de la función. El rango de la función sería cerrada menos cerrada menos cerrada menos y cerrado en 3. Ahí está. Ese sería el rango, mis estimados estudiantes.
Bien, por otra parte, en la parte B, vamos a aprovechar este gráfico para poder encontrar, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si me dijeran, ahí usted, supongamos que estas funciones, llamémosle esta función una función f, ¿sí? Estas funciones, que sea, todas estas funciones que ustedes observan, que sean una función f, ¿ya? ¿Sí? Así, fx. Acá todas estas funciones son la función f, solo que estas funciones son seccionadas, es decir, tienen diferentes reglas de correspondencia, ¿ok? Y entonces, acá en este caso es una recta, aquí tiene una parte de parábola. ¿Qué pasaría si nos pidieran a nosotros dar el valor de la siguiente expresión? F evaluado en 3. ¿Cuánto creen que vale f evaluado en 3? Ahí está, mira. Este es x es 3. ¿Va a ser 1? No, porque acá es abierto. Para x igual a 3, en esta parte no hay imagen, no hay rango. X3 no hay rango. En cambio, aquí sí, cerrado. Quiere decir que 3 está en el dominio. 3 aquí, su correspondiente en el eje Y es menor. Repito, para X3, llévale menos. Porque aquí sí está cerrado, es parte de esta figura. Entonces, hay proceso. Si X vale 3, miro, cerrado, vale menos. Aquí en cambio es abierto. 3 no pertenece al rango. El que esté aquí es abierto, ¿eh? Aquí es abierto. Entonces X3, Y1 no, porque 1 en este caso aquí es abierto en 3. ¿Sí? Entonces aquí está X3, Y menos. Ahí está. No me pueden pedir F de 6 porque para X6 no hay Y, no hay Y. En cambio, ¿qué pasa si me dijeran, si acá yo le llamara, por ejemplo, el número 4? ¿Qué pasa si acá yo le llamara 4, mis estimados estudiantes? Bueno, si acá le llamamos 4. Ahí pasa si acá dijéramos que fuera 4, el número 4. Ahí está. Entonces, F evaluado en 4, ¿cuánto valdría? Ahora veamos, si X vale 4, ahí está X4. Vamos para acá, vale menos 3. Esa es la respuesta. No se olviden que cuando X es 3, no puede ser que esté abierto, cerrado, menos. Cuando X es 4, 4, su Y es menos 3. Listo. Recuerda que estos son los valores de Y que llamamos. Son los valores de Y. La ordenada. Listo, mis estudiantes. Acá estamos con la Y entonces. No se olviden. No se olviden que acá. ¿Ya? Ya, profesor. Entonces aquí significa, no significará, esta es nuestra Y. Ahí está. Listo. F de 3 es igual a menos, igual, F de 4 es menos 3. Esa sería la respuesta. Ahora, veamos el siguiente problema. Veamos el siguiente problema. Vamos a ver, en este caso, este problema, ¿sí? O este problema. En este caso me dicen un fabricante puede vender cierto producto, ¿sí? Ahí estamos sobre esa pregunta. Ya. Un fabricante puede vender cierto producto a $110 la unidad. El costo total está formado por costos indirectos fijos de $7.500 más costos de producción
de $60 por unidad. El costo total está formado por costos indirectos fijos, o también llamados costos administrativos, de $7.500, más costos de producción de $60 por unidad. Suponga que X es el número de unidades vendidas. Hay el costo total, el precio total, hay la utilidad total. ¿Cuál es la utilidad o la pérdida del fabricante si vende 100 unidades? ¿Cuántas unidades debe vender el fabricante para obtener una utilidad de $1.250? ¿Cuántas unidades debe vender el fabricante para alcanzar el punto de equilibrio? Veamos esa solución, ¿sí? Bien. Vamos a resolver este problema entonces. Entonces vamos a poner resolución, ¿ok? Vamos a ver la siguiente resolución. Bien, ante todo recordemos las fórmulas. Ante todo vamos a recordar las fórmulas. Bien, sabemos que el ingreso aquí es igual, efectivamente, precio por cantidad vendida. Pero aquí están datos, ¿no? X es el número de unidades, P por X, ingreso y precio por cantidad vendida. Listo. Y recordemos también que el costo total es igual, costo total es igual a costo fijo, pero el costo fijo está acá, los costos indirectos fijos son 7.500. 7.500. Listo. Costo total es 7.500 más costo variable. Si ustedes se dan cuenta acá, no dice, puede vender cierto precio. El precio de venta es, en este caso ya ponemos $110. Entonces el ingreso será 110 X. Listo. Ya está. Porque el fabricante puede vender cierto producto a $110 la unidad. El costo total está formado por costos indirectos, costo unitario, y dice, y más costo de costos indirectos fijos de $7.500, de costo fijo más costo de producción de $60 la unidad. El costo unitario más costo unitario que es 60, por la cantidad vendida. ¿Listo? Entonces, me dicen, supongan que este es el número de costos de unidades vendidas, el costo total ahí está, el ingreso total ahí está, la utilidad. Entonces, la utilidad la obtenemos, recordando la utilidad es igual, la utilidad es igual a ingreso menos costo. Ingreso menos costo total. Ahí está. Ya, utilidad es ingreso menos costo total. El ingreso es igual a 110 menos el costo total, pero vamos a cambiarle el signo, menos por más, menos 7.500. Pero acá por X, ¿no? 110 por X. Menos por más, menos 7.500. Ahí está. Este menos está cambiando de signo a estos términos. Menos por más, menos 60x. Menos 60x. ¿Ve? Entonces, el utilidad es ingreso, menos costo total ahí está. O sea que en este caso el ingreso sería
110x menos 60x será 50x. Menos 7.500 sobre eso. Bueno, acá se está hablando en dólares, sí. Menos 7.500 dólares. Listo, entonces ya tenemos lo que plantea las fórmulas, ¿no? Menos 7.500 soles. Listo. Listo. Entonces, en este caso, la utilidad es igual al ingreso menos costo, ¿no? Menos ingreso 110 y menos costo total. Menos por más, 7.500. Menos por más, menos 60x. 110x menos 60x, 50x. Menos 7.500. Ese sería el modelo matemático para la utilidad. Entonces acá ponemos que la utilidad, ahí está. Bueno. Ahí está. Entonces la utilidad sería el modelo matemático de la utilidad sería igual a lo siguiente, ¿no? La utilidad que depende de X va a ser igual a la utilidad que depende de X será 50 veces X 50 veces X menos 7.500. Listo. Ahí está el modelo matemático para la utilidad. Ya tenemos entonces el ingreso, costo total y utilidad total. Utilidad, ¿sí? Y entonces con eso hemos hallado la parte A, la parte B, el ingreso total, tenemos el costo total y tenemos la utilidad. Muy bien, listo. En consecuencia, tenemos acá ya la A. Y ya tenemos de frente la A. Listo. B. Listo, está. A, B, A, B, A es el costo total y el costo total. A, hay el costo total, entonces vamos a cambiar el orden de la respuesta simplemente. Acá me están diciendo, no, para mantener el orden de las preguntas. El ingreso de la B. ¿Ya? El costo total de la A. ¿Está bien? El costo total de la A. Ahí está. Ese costo total. La A ya está aquí. La B está aquí. La C es la utilidad. Esta es la C. Esto sería esta. Esta es la C. Muy bien. Ahora veamos la parte. Ya tenemos entonces la parte de la utilidad que es la C. Vamos a poner acá la C, ¿sí? Ahí está. Listo. Entonces esta letra C que ya la utilidad. Ahora me piden la D.
Ya está. Bien, calculemos pues la letra D. Calculemos la letra D. Listo. En la D, ¿cuál es la utilidad o la pérdida, la utilidad o la pérdida del fabricante si se venden 100 unidades? Entonces, la utilidad, listo. Esa es la utilidad, en este caso, dice, ¿cuál es la utilidad o la pérdida del fabricante si se vende 100 unidades? Acá la equivaldría a 100. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Que nuestra equivaldría a 100 unidades. Ok, 100, entonces ponemos 100. Vamos a colocar 100. Listo. Entramos. Ahí está. Equivale a 100 unidades, entonces vamos a reemplazar aquí. 50 por 100 sería, ahí está, 5.000. Tres. Listo. Entonces, menos 7.500. Entonces, estábamos ante una pérdida. Y entonces sería más 5.000 menos 7.500. Sería 2.500. Pero, ¿quién es mayor? 5.000, 7.500, 7.500 sale menos. No tiene menos entonces. Ya está. ¿Cómo observamos entonces, estimados estudiantes? Aquí cuando X vale 100, se han vendido 100 unidades, la utilidad asciende a 2.500, pero negativo, porque 7.500 es mayor que 5.000. Entonces, signo menos. Enter. ¿Listo? Entonces, como la utilidad es menor que 0, como la utilidad es menor que 0, eso quiere decir que ya no es ganancia, sino pérdida. Es ¿cuál es la utilidad o la pérdida del fabricante? Es de $2.500. La respuesta sería entonces, por lo tanto, la pérdida o el fabricante el fabricante pierde o colocar acá. Ajá. Es una reacción, ¿ok? Pierde. Así. Pierde. Ahí está. Ahí está, ¿eh?
Por lo tanto, el fabricante pierde $2.500. Recuerda que esto está en dólares. Listo. Ahora veamos la parte E. ¿Cuántas unidades debe vender el fabricante para obtener una utilidad de $1.250? ¿Cuántas unidades debe vender el fabricante? Bien, vamos a la D. Recuerda que aquí nos piden cuántas unidades debe vender el fabricante para obtener una utilidad de $1.250. Esta es la letra E. ¿Sí? Sí, la E. Entonces vamos a ver la E. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver como el ítem E. Ahí está. El ítem me dice cuántas unidades debe vender el fabricante para obtener una utilidad de $1.250. Reemplazamos aquí en esta fórmula $1.250. $1.250, así que no utilice ese precio, va a ser igual a 50 veces X. Listo. 50X. Ah, qué bonito está. Así, ¿no? Entonces, pues, vamos a escribir acá 50X. Está. Menos 7.500. Ahí está. Menos 7.500. Sí. Toca nada más. Así es. Cuando faltan dos ceros, ahí está. Ahí está, ¿sí? Con las operaciones tenemos que este es 1.200. 1.000, en este caso sería 7.500 más 1.250. Entonces sería como resultado, aquí va a ser así. Bien. Menos esto, ¿no? Entonces sería acá, vamos a ver, abajo, para tener más espacio vamos a tener que desarrollar un poco por aquí, ¿sí? Vamos a resolver en el siguiente renglón, ¿ok? Muy bien, estimados estudiantes, entonces, efectuando la operación, ahí nos queda, vamos a utilizar la calculadora, ¿sí? Utilizando esta calculadora, y rápidamente obtenemos 7.500 más 1.250. ¿Ya? Entonces, 8.800, ¿ya? Muy bien. 8.750, entonces acá tenemos 8.750. Ahí está. Es igual a 50X.
Bien, el factor de operaciones quedaría 8.750 sobre 50. ¿Ya? Muy bien. $165. O sea, aquí efectuando operaciones resulta que X va a ser igual a 175. ¿Listo? Sí, nos están preguntando cuántas unidades de vender. Por lo tanto, la respuesta sería, ¿cuántas unidades debe vender el fabricante para obtener una utilidad de $1.250? El fabricante deberá vender 175 unidades para poder obtener esa utilidad. Respuesta. Deberá vender. ¿Sí? Por lo tanto, debe vender. El fabricante debe vender. El fabricante debe vender. Ahí está. Disculpa la lentitud, pero es lo mejor posible. El fabricante deberá vender. Ahí está, ¿ve? Entonces colocamos el fabricante debe vender el fabricante debe vender $175. Disculpa, debe vender 175 unidades. Listo. Ya está. ¿175 qué? 175 unidades. Ahí se trata de unidades. Unidades. Muy bien. Listo. Deben de unidades. Unidades. Bien, ahí acabamos de poner. Bien, chicos, está medio que se regala el lapicerito. El fabricante debe vender 175 unidades. Se acabó la respuesta. Listo.
Bueno, estimados estudiantes, para la F me dicen cuántas unidades debe vender el fabricante para alcanzar el punto de equilibrio. Para alcanzar el punto de equilibrio pasa lo siguiente. Vamos a tener que igualar en este caso el fabricante dice cuántas unidades debe vender el fabricante para alcanzar el punto de equilibrio. Entonces el punto de equilibrio será cuando la utilidad sea cero y el ingreso es igual al costo. El ingreso, en ese caso sería la utilidad, en este caso utilidad cero, ingreso igual al costo. Entonces vamos a igualar acá el ingreso igual al costo. Repito, en el punto de equilibrio, es que el ingreso es igual al costo. Entonces acá está la regla de correspondencia de la utilidad y la regla de correspondencia del costo. Costo, regla de correspondencia de la utilidad, ¿no? Ahí está, listo. Vamos a tener acá la utilidad y el cero, ingreso, ingreso, ¿sí? Y costo total. Bien, vamos a calcular pues el famoso punto de equilibrio, ¿sí? Para eso igual el ingreso es igual al costo de utilidad cero. Cero, acá ingreso menos costo. Ya está. Ya. Entonces recuerden que este es el ingreso menos el costo. Entonces acá vemos que el ingreso es igual al costo. Bien. Tengan mucho cuidado con escribir los símbolos, ¿sí? Ingreso bien, este es el punto de equilibrio. Lo ponemos acá. Bien, entonces, ese es el famoso punto de equilibrio. Ahí está. Punto de equilibrio. Lo que vamos a encontrar aquí también es el punto de equilibrio. Aquí, listo. Listo. Ya un punto de equilibrio también, vean. Bueno, siendo así, el ingreso es igual al costo, simplemente igualamos, ¿no? El ingreso es, en este caso, 110Q. 110. 110Q. O sea, 110X. Bien. El 110X igual a costo es 50X. El costo sería
50x menos 7500. Y se ve que para ello 3 trabajadores desempleados según su nivel de impacto. Entonces, supone que generará mayor cantidad de dinero a quien tuvo menor cantidad. Entonces, estamos frente a un impacto. Listo. Bien. Y despejando x, en este caso sería... Ya está. Vamos. Ya, sería 125. Entonces aquí tenemos como resultado que x es igual a 125. Está. X125. Ahora x125 reemplazo cualquiera de estas de aquí. O sea, porque si reemplazo aquí en esta parte, un valor para x igual a para q, igual a esto, ¿no? Mejor dicho, un valor de x. Si aquí va 125, reemplazando aquí me sale un valor del ingreso. El ingreso es 110x. Un valor, por ejemplo, 125 por 110. Si reemplazo aquí en el costo, también 60 por 125 me va a dar igualito. ¿Sí? Entonces vamos a calcular lo siguiente, ¿no? Acá sería 110 ingreso, 110 por x. Ya. Quiere decir que entonces reemplazar aquí porque no me daría de forma 1300, 13750. Reemplazando entonces el ingreso sería 13.750, donde equivale a 125. Y ahí está. El ingreso es, como repito, 110 por x. Ahí está. Listo, eso los estudiantes. Sería 13.750. ¿Ya termina? Listo. Por lo tanto, me piden el punto de equilibrio. Por lo tanto, entonces, el punto de equilibrio es punto de equilibrio. Vamos a abreviar, ¿sí? L es 125
Nos dice, vamos a pasar 124 metros Ya, ok. y buscamos el estado del lugar. La pasada a pie, Listo. O sea, cuando se vendan 125 unidades, el ingreso será de $13.750. O sea, no se gana ni se pierde, no se recupera. ¿Listo, chicos? Eso sería todo. Gracias por estar atento a estos problemas. Éxitos y saludos.